Leí de dos amigos que se encontraron en la calle un día, y uno de los amigos se miraba pues bien desanimado, como que quería llorar. El segundo amigo le preguntó al primero: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves así? ¿Qué te ha pasado? Y el primer amigo, triste, le dijo: déjame contarte. Dijo: 3 semanas atrás mi tío falleció y me dejó $40,000. Wow, dice el segundo, eso es bastante dinero. Sí, pero 2 semanas atrás un primo que nunca en realidad conocí también falleció y me dejó $85,000 sin ningún compromiso. Wow, yo no sé, pero eso suena como bendición. No entiendes. La semana pasada mi tía falleció y ella dejó $250,000. Ahora un poco confuso el segundo amigo le dice: entonces, ¿por qué te ves tan triste? Digo: porque esta semana nada. Podemos llegar al momento donde ya no reconocemos las bendiciones y lo bendecido que somos, y nos amargamos porque ya no reconocemos las bendiciones que hemos recibido. Y todos a nuestro alrededor, confusos, piensan: pero ha recibido bastante. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese semblante? Y creo que es precisamente lo que Cristo le estaba queriendo hacer entender a Pedro. Cuando Pedro se le acercó, después de que Cristo le da un discurso le estaba dando un discurso a los discípulos acerca de cómo es que uno debe tratar a su prójimo, a su hermano, y cómo debe tratar con ofensas. Y pues Pedro le hace la pregunta, después que se le acerca, le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y hace la pregunta: ¿hasta 7? Hay una razón que dijo hasta 7. Los rabinos en aquel entonces, y a lo que entiendo aún algunos todavía, enseñaban que lo máximo que un judío podía perdonar era 3 veces. Eso era ya siendo misericordioso con alguien, pero queriendo quizás exagerar con esa misericordia. Y quizás por lo que ya había visto en la vida del Señor Jesucristo, su amor, su compasión, su misericordia, su ternura, quizás quiso exagerar un poco en lo que Él estaba ofreciendo, a lo menos en su opinión, ¿verdad? En la de Pedro. Y hizo la pregunta entonces, si yo debo de perdonar a alguien hasta 7 veces. Ellos dicen 3, pero ya conociéndote a ti, yo creo que más o menos 7 sería lo correcto. Doble y uno más de lo que los rabinos enseñaban. Y Cristo le dice: no, sino que hasta 70 veces 7. 490 veces cada persona. Si tú ya tienes años casados, quizás ya has pasado eso. ¿Cuántas veces has dicho: perdóname, mi amor? O quizás nunca, y por eso te encuentras en la situación que te encuentras. Pero para que entendiera mejor el concepto de qué es lo que le estaba tratando de transmitir, ¿verdad? De que no se trataba de contar, sino que era una cantidad innumerable la cual uno tiene que perdonar, porque hemos recibido una cantidad innumerable de perdón. Así que por eso tenemos que dar lo mismo. Pero quería que se le grabara bien a Pedro. Así que comienza con una historia. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces quiso repasar la lista, a ver cómo me tratan estos siervos, cómo se comportan conmigo, cómo administran los bienes que les dejo en su cuidado.
Comenzó a revisar, repasar la conducta, la fidelidad, la lealtad de estos esclavos, honestamente, que traducido es siervos. Y comenzando a hacer cuentas, dice versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Uno lee eso y dice, bueno, pues suena como mucho, ¿verdad? Y uno quizás podría pensar, pues son como unos $10,000 entonces. La realidad es que es mucho más. Algunos dicen que son millones de dólares. Algunos dicen quizás unos 60 millones de dólares. Otros dicen que es aún más que eso, un número más inalcanzable, más como $1 billón. De cualquier forma, lo que está tratando de hacer entender el Señor es que era una cantidad extraordinaria, increíble, inalcanzable. Pero se dio cuenta que este siervo le debía esta cantidad de dinero. Posiblemente $1 billón, imagínense. Y pues a como no pudo pagar, imagínense acercándose el rey al siervo, al esclavo, y preguntándole, a ver, ¿qué vas a hacer con esta deuda de $1 billón? Dijo a como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, porque ya no le había preguntado todavía, pero ya el rey ya llegó a la conclusión, con el sueldo e ingresos que él gana, ¿cómo va a poder pagarme de nuevo esta deuda? Es imposible, así que a lo menos voy a tratar de ganarme a algo, y pues voy a vender a él y a su familia, a ver qué recibo en su lugar. Ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y honestamente el valor de cada esclavo no era mucho, así que no iba a poder pagar la deuda ni aún así. Pues entonces, a entender de que le está reclamando el rey, el esclavo se le acerca, le dice, postrado, se postra delante de él y le comienza a suplicar diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le demostró humildad, se postró, le suplicó, le prometió. Qué interesante, bueno, primero le dice, irá, ten paciencia conmigo. Honestamente, si vemos la situación, lo que se necesita no es paciencia, porque a pesar de cuánta paciencia le demuestre, jamás va a poder pagarle la deuda. Era una cantidad imposible para pagar para este hombre. No era paciencia lo que necesitaba. Paciencia no era el problema. Y luego dice, yo te lo pagaré todo. No podía pagarle todo. A fuerzas podía pagarle un porcentaje. Pero el Señor, a escuchar su voz, el quebrantamiento quizás en su corazón, y ver su posición, su situación, ver su semblante y cómo estaba conmovido, quizás le comenzó a tocar su corazón. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, entonces su ojo afectó su corazón. Y hay que recordar que el rey está sobre el siervo, no son iguales. El rey fue movido a misericordia. Su ojo afectó su corazón. El rey voluntariamente decidió soltar al siervo. Ya no lo iba a tener atado. El rey decidió perdonar la deuda. Él lo decidió. Fue una decisión voluntaria. No le iba a pedir que lo pagara. Lo iba a soltar de su responsabilidad. El rey se quedó con la deuda. Hay que no olvidar ese hecho. La deuda no nomás se desaparece en el sentido de que alguien mágicamente le dio este dinero. No apareció esa cantidad de dinero, no. El rey se quedó con la deuda. Le costó a él. Él decidió que la cuenta ya no existe. Versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, entonces él ya se ha humillado, ha llorado, se ha postrado, él le ha pedido, ¿verdad?, misericordia, él le ha pedido compasión, él le ha dado promesas, pero el rey conmovido le dice, no te preocupes, ya no existe la cuenta. Él ya entonces se seca las lágrimas, se para, sale de ese lugar y halló a uno de sus consiervos. Qué interesante que dice, halló a uno de sus consiervos, como que lo estaba buscando. Solamente encuentras lo que buscas. Él halló a uno de sus consiervos. Y en realidad
la misma palabra implica el hecho de que lo estaba buscando, que estaba preguntando acerca de él. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entonces, ahora encuentra a alguien que le debe a él. Obviamente entonces, este consiervo le había pedido prestado a él y obviamente no le pagó lo que le había prestado. Y pues entonces, ahora él estaba mal con este primer siervo. ¿Y cuánto era la deuda? Pues 100 denarios. Dice que un denario es equivalente a lo que se gana un día. Entonces 100 denarios son lo que se gana es lo que se gana en 100 días, en 3 meses. Era una pequeña deuda en comparación a la deuda que el primer siervo tenía. Esta deuda se podía pagar en 3 meses. Esto sí era posible pagar, algo alcanzable. Es cierto que el consiervo no sabía de la deuda del primer siervo, pero la realidad es que el primer siervo sí sabía de esa deuda. Y dice, le debía 100 denarios. ¿Y cómo responde este primer siervo? Dice, y haciendo de él, se agarró de él y lo ahogaba, lo ahorcaba ahí. Dice, y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo agarró y lo comienza a ahorcar. Y le está diciendo, ya tú me debes 3 meses de sueldo. Ahora, qué interesante. Obviamente lo estaba buscando, así que este consiervo estaba en su mente. Estaba pensando en él. Estaba pensando y meditando en la ofensa en contra de él y cómo lo había ofendido y cómo le debía este dinero. Así que los pensamientos internos se comenzaron a manifestar como emoción. Los pensamientos, comenzó con un pensamiento, llegó a ser meditación. Meditaba y meditaba y comenzó a manifestarse como emoción. Y sabemos, y las emociones internas ahora se están comenzando a demostrar externamente. Y las emociones se manifestaron con agresividad física y verbal. O sea, él responde a ser agresivo. Dice, haciendo de él. Estaba pensando. Eso afectó su corazón y sus emociones. Sus emociones, en cambio, respondieron con ser violento, agresivo. Se agarró de él y lo comienza a ahogar, ahorcar. Y luego con palabras agresivas, págame lo que me debes. Todo comenzó como una cadena: pensar, emociones, hechos, palabras. El corazón fue contaminado y de ahí salieron las palabras y los hechos que vemos aquí. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora él le pide al primer siervo paciencia. Le pidió lo mismo que el primer siervo le pidió al rey. La diferencia era que con su paciencia sí se podía recibir el pago, porque era un pago razonable. Era algo de 3 meses y el otro era una deuda en realidad que nunca iba a poder pagar. El consiervo demostró humildad. Él también se postró y pues él también le rogó al primer siervo. Pero vemos la dureza del siervo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El primer siervo no fue misericordioso porque la condición de su corazón ahora se está manifestando no solamente en las palabras y sus hechos, sino también ahora en resistir y resistir lo que su corazón quería sentir, y no permitió que su corazón sintiera lo que su ojo estaba viendo, que su ojo no afectara su corazón. Él lo ve humillado, postrado, rogando, dice, y él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El primer siervo era su consiervo, no era su rey. No era más que el consiervo, sino igual, eran parejos. Consiervo. El primer siervo fue más severo con una deuda más pequeña. Le debía menos, pero era más severo. Pidió lo imposible. Le pidió que su consiervo le pagara la deuda mientras que estaba en la cárcel. Imagínense, quiero que me pagues la deuda, pero vas a estar en la cárcel mientras que me lo pagues. Pues ¿cómo lo va a pagar entonces? Si va a tener que meter en mayor deuda para pedir prestado, para pagar la deuda,
y ahora iba a tener que deberle a quien le pidió prestado. Pero es interesante que mientras él está tratando estos consiervos están tratando uno con el otro, los demás están observando la situación. Versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces vieron la situación los demás. Ellos vieron la situación y ellos fueron afectados emocionalmente por lo que estaban viendo. Ellos sí podían ver la realidad de la situación. El hecho de que él estaba respondiendo muy severo de acuerdo a la situación con la cual estaba tratando. Y pues la culpabilidad del consiervo sí lo reconocían. Era culpable el consiervo, que sí le debía al primer siervo. Pero aún así era exagerado como estaba respondiendo. Y ellos se entristecieron mucho. El corazón de ellos fue afectado por su ojo. Entonces ellos están observando la situación, están en realidad sintiendo tristeza. Estos ya, uno no va con la otra cosa. Hay algo mal con el corazón de este primer siervo, porque le están pidiendo. El pobre estaba rogándole, estaba postrado delante de un hombre, postrado delante de otro, rogándole que lo perdone. Y él lo lleva a la cárcel, y quizás ya para entonces habían escuchado lo que había hecho el primer siervo delante del rey, y que el rey había respondido con misericordia. Y pues ahora ellos van con el rey, y ellos comienzan a interceder a favor del consiervo. Y dice: y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora entonces somos introducidos al rey de nuevo. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Fíjese, primero regresa al Señor reconociendo, haciéndonos entender que el siervo todavía seguía que él tenía que seguir dando cuentas a su rey, porque sigue siendo su rey. Por eso que dice, entonces llamándole su señor, él lo llama a su presencia: ven acá. Y le llama siervo malvado. Vemos que tomó una decisión moral, y que esa decisión moral ahora le cambió la identidad a este siervo. Ya no era reconocido como un siervo, sino un siervo malvado, por cómo estaba respondiendo a la situación. Y luego le recuerda al rey en qué situación se había encontrado este primer siervo. Dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice: tú estabas endeudado conmigo, y la mejor manera que me podías haber pagado a mí hubiera sido con responder para con otros como yo respondí a ti. Es lo que le está diciendo, porque le está recordando: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Por qué le está recordando? Porque le está diciendo: así debes responder tú, por lo que era cómo respondí a ti. Yo te demostré gracia, yo me quedé con la deuda, y por ese perdón que recibiste ahora tú tenías algo que dar. El perdón, tú lo recibiste de parte de mí, ahora tú debes de darlo. Luego dice el versículo 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Lo hace pensar. No fue nomás por demostrarte compasión que te lo demostré. Había un deber en eso. ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Yo soy tu rey, yo soy superior a ti, y yo tenía todo derecho de hacer lo que yo quería contigo y responder a ti de acuerdo a como yo quería. Iba a ser justo. Pero ustedes, siendo consiervos iguales, parejos, no deberías de responder a él como yo respondí a ti. Yo te tuve misericordia a ti, ¿no deberías de demostrarle misericordia a él? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dice, su señor enojado le entregó a los verdugos. Los verdugos son personas encargadas de ejecutar la pena de muerte
u otros castigos corporales impuestos por la justicia. Persona cruel que castiga sin piedad o que exige demasiado. Esos son los verdugos. Le entregó a los verdugos, a personas sin compasión, sin misericordia. Él se aprovechó de la misericordia que él había recibido y no la dio. Ahora no iba a recibir misericordia. Ahora él iba a recibir una justicia sin misericordia. Le fue peor la segunda vez al siervo por no dar lo que había recibido, la misericordia. No reconoció que él estaba endeudado, que él había recibido algo que no merecía. Ahora él tenía que pagar de nuevo lo que él había recibido por lo que no había recibido. Él estaba endeudado a dar algo porque a alguien le había demostrado algo que no merecía a él. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, no de labios, de todo corazón, cada uno a su hermano, su consiervo. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Cómo te encuentras tú? Igual como escuchamos de este señor que, porque nadie falleció esta semana, está entristecido. Y uno escucha y dice: pues, wow, qué exagerado, que esto es en realidad algo que nunca he visto, esto no concuerda. ¿No estás agradecido con lo que ya has recibido? ¿Todavía quieres algo más esta semana? Y igual como estos otros consiervos vieron la situación entre el siervo y su consiervo y cómo lo había maltratado, y eran conmovidos ellos y van con el rey para decirle la situación, y ellos estaban pensando lo mismo: esto no es justo. Él recibió perdón de parte del rey y no lo pudo dar a su consiervo. Eso está mal, tenemos que ir a hablarle o decirle al rey. ¿Cuál es tu razón que no puedes perdonar tú? Porque Dios está viendo toda la escena y está diciendo: esto no es justo. Tú has recibido bastante. Pero es que Cristo estaba tratando de ayudar a Pedro a verse con los ojos correctos a él mismo. Una vez más vemos una situación que no estaba viendo correctamente Pedro. Cristo le estaba dando la responsabilidad de perdonar a Pedro. El enfoque no es cuántas veces te han ofendido, porque en eso se quería enfocar Pedro. ¿Cuántas veces? Y déjeme decirle, cada uno aquí puede tener una lista larga de cuántas veces te han ofendido y cuántas veces, y muchos quizás ya tenemos lista mental. ¡Pum! Otra, me la vas a pagar, vas a ver, chiquito, vas a ver cómo te va a ir a ti. Ahí va, y otro en la lista. Y ya estamos anotando. Dice Cristo: no, es que tú no tienes los ojos puestos en lo correcto. Todos vamos a ser ofendidos, dice la palabra de Dios así. Que el mundo es lleno de ofensas. Hay por quien vienen esas ofensas, pero las ofensas todos nos van a venir. No eres el único. Muchas veces pensamos: no, es que nadie ha sufrido como yo. Es que nadie conoce mi situación. Y no estoy diciendo, verdad, que no nos debe doler las situaciones, sino estoy diciendo, verdad, que no debemos de sentir dolor. Lo que estoy diciendo es cómo respondemos. De que Pedro estaba queriendo quizás justificar, ¿verdad?, por qué sentía o por qué que no quería llegar al momento donde tenía que seguir perdonando. Y si somos honestos, no está en nuestra naturaleza querer perdonar. Es mucho más fácil odiar. Es mucho más fácil vengarnos. Y la realidad es que muchos de nosotros en nuestra naturaleza así estamos viviendo. En nuestra naturaleza. El enfoque está en cuántas veces nos están ofendiendo. Pero dijo Cristo: no, el enfoque debe ser cuántas veces he sido perdonado yo. Ahí debe estar el enfoque. No cuántas veces me han ofendido, no. Cuántas veces me ha perdonado Dios.
¿Has pensado en eso? Ah, es que no son muchos, pastor. Así pensamos. No son muchos, no es fácil perdonarme a mí. En realidad, si tú me conoces, me vas a amar. Porque conocerme es amarme. Así pensamos. La realidad es que somos bien egoístas, autocéntricos, bien chillones. Honestamente, pensamos solamente y primordialmente en nosotros. Sí somos dadivosos, pero cuando nos trae beneficio propio. Queremos servir mientras que no me tengan que sacrificar. Todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Hacemos berrinches como los niños. Hacemos berrinches también nosotros. Pues yo no voy a ir entonces. Tú ve solo. Yo no voy a ir. ¿Te vas a ir? ¿Me vas a dejar aquí? No te importa, ¿verdad? Y ahí nos enojamos porque nos hacen caso. ¿Cuántas veces has sido perdonado? Es la pregunta. El enfoque debe ser en Dios, no en mí. Ahora puedo dar lo que he recibido cuando el enfoque está en Dios y todo lo que Él me ha dado. Ahora recuerdo que Él ha dado y me ha amado con todo y no ha guardado nada en reserva. Él se entregó completamente por mí. ¿Y qué me está impidiendo a que yo me entregue completamente a Él para poder perdonar a mi prójimo? Ahora yo puedo perdonar de todo corazón cuando yo entiendo que Él ha dado toda su vida para poder limpiar mi corazón. No es que Dios me está pidiendo que yo le sirva a medias o que yo perdone a medias. No, de todo corazón. Cuando yo guardo mi corazón con no dejar que otros afecten mis emociones, o a lo menos a recordarme que Dios, Él me amó cuando yo era rebelde en contra de Él, cuando yo me escondía en contra de Él, cuando yo lo resistía, cuando yo le daba vuelta a los que se me acercaban, que yo sabía que me iban a invitar a la iglesia o que me iban a hablar de Jesús, ¿verdad? Ahí vienen esos aleluyas, ahí vienen esos religiosos, ahí vienen con su Biblia, ahí sí muy santitos, y siempre teníamos razón por qué teníamos y podíamos resistir. Y lo que no reconocíamos es que era Dios a través de ellos buscándonos a nosotros. Y cuántas veces sabemos lo correcto y no lo hacemos. Yo debo de perdonar, pero no lo voy a hacer. Yo debo de amarle, pero no, es que Señor, es que tú no sabes todo lo que me ha hecho a mí. Y comenzamos la realidad a reconocer, Dios nos quiere hacer reconocer que como te han ofendido a ti, es solamente 100 denarios. Es algo que cabe en tu bolsa. 100 denarios. Lo puedes tener en tu billetera. Pero si te pusieras a pensar todo lo que tú, cómo le has ofendido tú a Dios. Hermano Jorge, ¿podrías pasar? Digamos que Jorge representa $100. Y que, imagino que diría $1,000,000, pero por ejemplo ahorita nomás va a ser $100, ¿verdad? Hermano Jesús, si puede pasar. Hermano Jesús, son otros $100. Hermano Pedro, puede pasar. Él es otros $100. Hermano Luis, puede pasar. Otros $100. Digamos, a ver, hermano Max iba a pedir, pero no quiero que batalle con los escalones. Hermano Rudy, puede pasar, por favor. No exagere, no exagere. Esto es lo que otros, cómo nos han ofendido otros. Aquí estamos comenzando a ver cómo nos han ofendido o cómo nosotros hemos ofendido a Dios. Hermano Gabriel, puede pasar. Otros $100. Hermano César, puede pasar. No se me escapa, usted tampoco. Se está riendo de Gabriel, ahora usted también sube. Hermano Juan Torres, sí. Se me escapa porque está lastimado, hermano José. $10,000, ¿verdad? Somos muy compasivos con nosotros mismos. Honestamente podría pedirle a cada uno que está aquí presente, hombre y mujer, y que represente cada uno $1,000,000, y aún así no se puede comenzar a contar cuántas veces le ofendemos a Dios cada día. Y lo que Dios dice, mira, como otros te han ofendido a ti, es así. $1. No. Y si vemos la comparación, decimos
En nuestra mente es así. Dios dice, no, no es así. Lo que otros te han hecho, perdón, lo que otros han hecho no se compara a lo que tú has hecho a mí, en contra mía. Nos queremos pintar muy paloma blanquita, muy santos, pero la realidad es que le ofendemos en palabra, en pensamiento y en hecho. Momento tras momento tras momento, y estamos ahora acumulando deuda con Dios cada segundo. Y podría tener toda la iglesia aquí en la plataforma ahorita, y aún así nos quedaríamos cortos. Pero para que tuviera una imagen visual de que tú crees de verdad que yo no puedo perdonarlo a él por cómo me ha ofendido, dice Dios, es así. Pero ir a lo que yo he hecho en contra de ti, yo te he perdonado a ti la ofensa que tú has acumulado en contra de mí. Es así, tu deuda. Esta es la deuda que estos hermanos tienen contigo, y esta es la deuda que tú tienes conmigo, y tú no puedes perdonar. Yo soy tu rey, yo soy tu Señor, y yo he decidido humillarme para poder perdonarte a ti. Él es tu consiervo y tú no puedes perdonar esto. Es igual a ti. ¿Qué te impide? Dice el Señor en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que mi mayor tarea, responsabilidad es perdonar a otros como Dios me perdonó a mí en Cristo. Pero es que Él ha perdonado demasiado a mí, ya sé. Ese es el pensar, el sentir que yo debo tener, que a pesar de lo que cualquier persona me ha hecho, no se compara a lo que yo he hecho en contra de Dios. Es mucho más, es innumerable. Tú ni sabes los pensamientos que otros tienen contra ti. Nomás se manifiestan en palabras y hechos. En cambio, Dios conoce tus pensamientos. Es que tú, Dios, tú no sabes. Es que tu Dios es injusto. Gracias a Dios que no sabemos los pensamientos de otros. Todos estaríamos sin amigos ahorita. Todos. Y nadie le gustaría ser tu amigo. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Ustedes cumplieron con su papel mejor que cualquier otra persona. Ya le quieren aplaudir. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿El amor de quién? El amor de Cristo. 1 Corintios 3:5 dice que acerca del amor, dice, no guarda rencor. Que no está tomando lista, porque cuando guarda rencor está recordando y recordando y recordando y meditando y pensando y buscando a esa persona que te ofendió. Para encontrarlo, ¿para qué? Para atarlo y ahorcarlo a ellos, y nomás te falta la oportunidad. Y si no hubiera policía y otros hermanos, quizás ya lo hubieras hecho. Lo único que te pide es la oportunidad. Pero porque lo estás meditando y meditando y meditando, no te deja en paz, no te ha librado. Dice Romanos 13:8, dice esto: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Tienes que amar a Dios para poder recibir ese amor, para poder amar a tu prójimo como Él debe ser amado. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y no debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. Estás endeudado con Dios, así que tú tienes que responder con amar a otros, unos a otros. Ese es tu deber. Porque si no, dice el Señor que Él te va a mandar a los verdugos. ¿Cuáles son esos verdugos que puede mandar Dios a tu vida? El verdugo de la amargura, el verdugo del estrés.
el verdugo de la frustración, el verdugo del sarcasmo, el verdugo del cinismo, el verdugo de la impaciencia, el verdugo de la violencia. Hermano, si somos honestos, muchas veces tú te desquitas con gente que en realidad no son la fuente de tu frustración. Solamente te estás desquitando con ellos. Porque me ha pasado a mí. Alguien me ofende en el trabajo y yo sé que no los puedo maltratar y no debo maltratarlos. Así que, ¿qué es lo que hago? Llego al trabajo a la casa. Mi familia, que no me ha visto todo el día, quieren pasar tiempo conmigo, pero yo ya estoy frustrado. Y papi, ¿qué quieres? Pues es que no me contestas, papi. Ya están llorando. Qué bueno, al menos me van a dejar en paz. Y puede hacer esto, yo no tengo ganas de hacer nada. Es que no me estés pidiendo a mí que yo haga algo. Pero ¿qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tenía mi hijo, mi hija? No, es que yo ya estaba frustrado y porque estoy repasando mi mente lo que me ha pasado, y porque yo no he podido y no he querido pensar en cómo Dios me ha perdonado a mí, a pesar de que muchas veces yo me rebelé contra Él, muchas veces yo me maltraté a Él y aún así me buscó. No quiero pensar en eso, porque en mi mente yo soy mayor y justo que esta persona que me ha ofendido a mí, y la ofensa de él para conmigo es mucho más mayor que mi ofensa para con Dios. Y Dios me quiere recordar: no, mira la diferencia. Y aún así yo te busqué y te perdoné, y yo di y entregué mi vida por ti. Y ahora la razón que yo estoy frustrado es porque me tiene atado el no poder perdonar. Y ahora estoy amargado. Le preguntas a alguien una pregunta aquí en la iglesia y te ladran ahí. ¿Por qué están ladrando? Porque no han podido perdonar. Muchos que aún no pueden demostrar amor y cariño dentro de tu matrimonio, porque algo te pasó cuando fuiste joven. Lamentablemente existe más seguido que lo que nos gustaría entender. Quizás un familiar se aprovecha de un primo, un sobrino, una sobrina, un niño, una niña, y ese recuerdo se graba en la mente, y no ha podido, no ha querido perdonar. Quizás no sabe cómo, pero mejor trata de ocultarlo en lugar de nomás tratar con la situación y de esa memoria. Porque a entrar en la mente ya no sale. Y quizás se le olvida a uno por tiempo, pero cierta música, cierto olor, cierta cosa, cierta persona nos trae la mente a la superficie de nuevo esa experiencia. Y responde hacia la persona más cercana a ellos en ese momento, y quizás es su pareja. Y en el momento que quiere haber intimidad no existe. ¿Por qué? Porque no ha podido tratar con la situación acá, así que prefiere rechazar a la persona más cerca acá, porque no ha podido asimilar y tratar con la situación y poder entregárselo al Señor y decir: Señor, yo quiero ofrecer ese perdón a pesar de que esa persona no me está pidiendo perdón. Y hay algo muy importante allí, que quizás esa persona no te está pidiendo perdón, pero si solamente te pidiera perdón pudiera haber reconciliación. Pero mientras que no te pida perdón, solamente tú tienes que ofrecer perdón y poder perdonarlo en tu propio corazón. Y si él o ella no te pide perdón, está bien, tú tienes que estar dispuesto y listo para poder ofrecer ese perdón. No estás buscando, entonces no puedes reconciliarte con esa persona, pero estás a lo menos en un lugar donde puedes perdonar, donde ya no lo tienes atado, donde ya no estás ahorcando, ya no estás, ¿verdad?, odiando en tu corazón. Pero es que fue algo injusto, pastor, fue algo en realidad donde yo no merecía lo que me hicieron. Yo entiendo eso. Y en realidad no entiendo todo lo que estás sintiendo. Y yo no puedo decir que me identifico con todo lo que sientes, pero lo que sí estoy diciendo es que hay un Dios
que se hizo hombre para poder sentir y experimentar las emociones y los dolores más profundos del ser humano, para poder decir: yo sé lo que has pasado, para que Él diga: mira, a mí también me abandonaron, a mí también se aprovecharon de mí. Y cuando podemos decir: no, es que tú no sabes, te va a enseñar las manos con las cicatrices y va a decir: sí, yo he pasado por eso, pero mira, ya no duelen. Ya no duelen. Y a ese lugar Dios quiere que nosotros lleguemos. Donde no podemos, y eso es incorrecto decir, es que tienes que olvidar. Somos seres humanos y Dios nos dio un cerebro con memoria. Es imposible olvidar. No podemos olvidar. Solo Dios puede olvidar. Solo Dios, puede lanzar nuestro pecado, ¿verdad? Como igual de la distancia que es el oriente del occidental. Dios puede hacer eso, pero yo no. Solo en Cristo lo puedo hacer. Pero Dios quiere, y con decirle a los discípulos: mira, la cicatriz, mira, mete tu dedo. Lo que le está diciendo es que nunca vas a olvidar, y siempre va a haber marcas de lo que te hicieron quizás, pero tienes que llegar al lugar donde ya no te duele, donde es cicatriz, ya no es herida, porque has dejado que Dios en Cristo sane tu corazón, donde llega el momento donde dices: yo te perdono. Porque yo necesito perdonarte, a pesar de que Él no está buscando el perdón. Yo necesito perdonarte, porque lo que está sucediendo es que los verdugos me tienen atados, me quieren ejecutar. El estrés. Tenemos hombres que no han tratado con situaciones de su vida. ¿Por qué? Porque les da pena, porque se sienten menos de hombre. Y por eso que muchas veces ahí no queremos abrirnos con nadie, no queremos compartir lo que sentimos, no queremos ser honestos con lo que estamos luchando y batallando. ¿Por qué? Porque los verdugos no tienen bien atados, no queremos perdonar. Y Cristo dice: ven a mí y yo os haré descansar. Todos los que estén trabajados y cargados, yo os daré descanso. ¿Es fácil? No es fácil. No, nunca dice que es fácil, pero sí dice que es algo que tenemos que hacer. Porque mientras que no lo hacemos, dice que somos siervos malvados. Siervos malvados, que estamos tomando una decisión moral en querer guardar el rencor. Yo jamás voy a presentarme en esa iglesia. ¿Qué palabras duras usamos? Porque él o ella me hizo esto. ¿Qué es lo que te hicieron? No me saludaron. En comparación a esto, es esto solamente. Es esto. Pues es que él es pastor y pues él pasó por mi lado y yo estaba viendo lo que me saludaron. No me saludó. Yo no voy a ir a esa iglesia. Ahí no aman a la gente. Entonces comienza tú con amar a la gente. Dame un ejemplo. Lo que estoy diciendo es que por no perdonar, nosotros estamos atados. No reconocemos que el enfoque no debe estar en cuánta gente me ha ofendido a mí y cómo me ha ofendido a mí, sino que mi enfoque tiene que estar en cómo yo he ofendido a Dios y cuántas veces lo he ofendido a Él y cuántas veces Él me ha perdonado. Yo me alejo de Él, Él me busca. Yo lo rechazo, pero Él se acerca para abrazarme. Yo pensaba y nunca voy a regresar, pero Él toca mi corazón. Yo quiero enfocarme en cómo la gente, pero Él quiere que yo me enfoque en cómo yo. Estás endeudado. Y la gente está viendo a tu alrededor, porque la gente ve, igual como vieron los consiervos estos. Y dijeron: esto no es correcto lo que está, era todo lo que ha recibido y él recibió el perdón, no lo quiere dar. Tú has recibido el perdón también. Y si no lo has recibido personalmente, te lo está ofreciendo. Te lo está ofreciendo, tú lo tienes que recibir. ¿Por qué no lo recibes hoy? El Cristo resucitado resucitó para demostrarte que la vida y el poder está en Él. Él puede avivar lo que está muerto. Y quizás
hay esa parte de ti que ya está muerto. Deja que Cristo lo resucita también. Él le puede dar vida si lo dejas. Clama a Él. El primer paso es venir a Cristo como Salvador. El segundo paso es entregarte a Él. Después quizás que te has alejado de decirte: Señor, haz lo imposible en mí. Toca mi corazón de nuevo para poder perdonar a esta persona. Y por la razón que dijo Cristo, 70 más 7. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios también que el justo cae 7 veces y se para de nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a caer y a veces vemos la persona y se nos enchina la piel. No lo he perdonado. Tengo que pedirle que me ayude a perdonarlo otra vez. Y quizás 70 más 7. Yo he estado ahí. Mi relación con mi papá no era lo que debería ser. Él me lastimó. Y las personas más cercanas son las que me pueden doler y lastimar más profundamente. Porque los amas con una profundidad mayor que no se existe o no tienes para con otros. Pero por eso tienes que amarlos más seguido, perdonarlos más seguido, más seguido, más seguido, hasta que Dios te lleve a ese lugar donde ya no te duele. Y me ha tocado con personas de posición alta que los veo y son cristianos y digo: ¿qué cristiano? El cristiano se comporta así. Pero yo sabía que yo estaba mal. A pesar de lo que él me había hecho, yo tenía que perdonarle porque yo estaba encarcelado. Yo no podía disfrutar la vida ya. Era tan cínico y pesimista del cristianismo, pero Cristo no tenía la culpa que otros se comportaban así. Pero Él me podía permitir hacer lo imposible en perdonarlos. Al grado que ahora los veo, yo no siento nada. Porque Cristo me dio la capacidad de perdonarle. Pero sin Cristo, amigo, tu corazón se va a echar a perder. Ven a Cristo hoy. Dice el Señor: no te digo hasta 7. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tú sigue perdonando. Tú sigue haciéndolo. Tú sigue haciendo lo correcto. Porque el que sale adelante eres tú. Tú tienes que ganar. Y solo puedes ganar en el poder de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos.